Podemos decir que el juicio de amparo es una garantía contra la arbitrariedad, o sea, cuando exista un atropello por parte de autoridad cualquiera que sea. Se puede dar esta arbitrariedad ya sea porque ha actuado esa institución o esa persona fuera de sus atribuciones legales, o se puede exceder en ellas, generalmente vulnerando los principios establecidos en la Constitución. Cualquier cosa que vaya a vulnerar los principios constitucionales puede ser objeto de amparo. Hay algunos autores que consideran que el juicio de amparo es un recurso, aunque las doctrinas modernas más que todo lo van calificando como un juicio, y hay una pequeña controversia si es una acción, si es un recurso o si es un juicio. Ya que lo puede iniciar cualquier persona agraviada. Se puede concluir que no es un recurso porque en sí el amparo no busca impugnar una resolución, que es poder decir el objetivo de los recursos, la impugnación de las resoluciones. Entonces, el juicio de amparo pues no busca impugnar una resolución. Se dice que es un juicio y efectivamente podríamos decir que es un juicio, ya que hay un proceso establecido, hay una serie de etapas concatenadas que debemos de seguir para llegar a conseguir una sentencia en el juicio de amparo. Entonces, podemos decir que dentro de esa serie de etapas, pues existen dos partes, existe una etapa de pruebas, existe vista, existe alegatos, existe sentencia, y sobre esta sentencia pues hay recursos, hay apelación, hay aclaración, hay ampliación o hay un ocurso dentro de las actuaciones dentro del juicio de amparo. Por eso pues, decimos que es un juicio, porque está concatenado, hay una serie de etapas establecidas. Ahora bien, entremos en materia. Juicio de amparo. Es un instrumento que la Constitución Política de la República pone en manos de los habitantes para que reclamen la transgresión de un derecho constitucional, ya sea ante el caso de una amenaza de violación de sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación se hubiere consumado. O sea que también tiene efectos de restaurador, ya que si se cometió una violación, pues se pretende restaurar todo para que regrese a la normalidad. Es una garantía constitucional extraordinaria encaminada a proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, con efectos restaurador, como ya lo habíamos dicho, cuando la violación hubiere ocurrido. Para que sea viable este juicio de amparo, pues se requiere de la complementación de algunos presupuestos procesales, que pueden ser que son de carácter indispensable. Y ante la ausencia de uno de estos presupuestos procesales, la acción se vuelve inviable, o sea que no va a proceder lo que es el juicio de amparo. Para pedir el amparo, pues dentro de los presupuestos que debemos tener es que tienen que haberse agotado todos los recursos, ya sea recursos ordinarios o ya sea recursos administrativos, judiciales extraordinarios. Los invito a que lean, si pueden consultar la página de la Corte de Constitucionalidad, el expediente 3799-2010. Todos estos expedientes pues les van a servir para su laboratorio, para poder contestar sus tareas. Entonces, por favor, si pueden consultar el expediente 3799
2010, sentencia del 21 de enero del año 2011. Antes de continuar, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la historia del amparo desde que se inició hasta nuestros días. Y podemos decir que se origina con la reforma decretada en el año de 1921 por la Asamblea Constituyente en el periodo del presidente Carlos Herrera, que venía a modificar la Constitución de 1879. Esta reforma pues vino a reformar, valga la redundancia, 34 artículos de esa Constitución de 1879, reconociendo así el derecho de amparo y disponiendo que una ley constitucional regulara esa garantía. En nuestros días, pues podemos hablar que eso lo está regulando la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, siendo el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, decretado por Asamblea Nacional Constituyente. Regresando, a partir de entonces se mantiene como una garantía constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, se recoge en las diferentes constituciones que se han promulgado como resultado de consecutivos golpes de Estado. También es importante mencionar que ese mismo año se da un golpe de Estado y la ley de amparo pues se vio afectada. Siempre que hay un golpe de Estado pues se ven afectadas las constituciones y todas las demás leyes, puesto que fueron derogadas todas las reformas constitucionales que se habían dado de origen, razón por la cual la Asamblea Legislativa emitió una nueva ley de amparo el 12 de mayo de 1928. Esta ley pues estuvo vigente durante 37 años hasta el año de 1965. A raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1965, durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia, volvió a regularse el amparo y con él el decreto número 8 de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la ley de amparo. En ese tiempo se llamaba Ley de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad. Ahora bien, en la actual Constitución de 1985 aparece regulado en el título 6, denominado Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, y en el capítulo 2, el artículo 265 prescribe lo que es la procedencia del amparo. Revisemos este artículo en la Constitución Política de la República. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. O sea que este es el objetivo del amparo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. La ley que lo regula, como ya se los había dicho, pues es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
El objeto del amparo, pues ya lo habíamos leído en el artículo 265, pero también el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad lo establece. Entonces, el objeto del amparo. El objeto del amparo es proteger a las personas para la preservación o restauración de los derechos individuales amenazados o violados por actos, decisiones o resoluciones de autoridad e incluso personas jurídicas privadas. El artículo 8 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal nos dice: objeto de amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. El 265 de la Constitución ya lo habíamos leído, pero es importante mencionar esta parte del artículo 8 de la Ley de Amparo que nos dice: no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza o restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes garantizan. Pues es importante porque esta amplitud que dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, tanto en la norma constitucional como en la ley, ha sido aplicada a numerosos fallos de la Corte de Constitucionalidad. Desde los primeros fallos que han existido a partir de su funcionamiento en 1986, inclusive en contra de los criterios de la Corte Suprema de Justicia. Presupuestos del amparo y procedencia del mismo. Antes de entrar a hablar de los presupuestos, el amparo está sujeto para su procedencia a determinados requisitos procesales. Antes de hablar de cada uno de estos, pues vamos a hablar de lo que es la procedencia del amparo. La procedencia del amparo pues se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, de una amenaza, de una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. La encontramos individualizada en el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y aquí nos menciona un artículo un poco extenso. Vamos a tratar de darle lectura rápidamente. Nos menciona la procedencia. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo o una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, y aquí nos mencionan entre qué casos se puede o procede el amparo. 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. 2. O inciso B, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados
por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. D. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Cuando en actuaciones administrativas se exija al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondiente, así cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. G. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que tuvieron por probadas y el recurso de revisión. H. En los términos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieron establecido en la ley procedimientos y recursos, cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes que garantizan. Lo determinado en los incisos anteriores no excluye cualquier otro caso que no sea, estando comprendidos en esta numeración, sean susceptibles de amparo. Entonces, el amparo se extiende a cualquier situación en que los derechos inherentes pues sean violentados, de conformidad con el establecido en el artículo 265 y el artículo 8 de esta ley. Esto es la procedencia del amparo. Ahora los presupuestos. Estamos aquí. Presupuestos del amparo. El amparo está sujeto para su procedencia a determinados requisitos procesales y vamos a empezar con el primero, la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad nos estamos refiriendo al plazo para pedir el amparo. La temporalidad consiste en aquella oportunidad que el agraviado tiene para promover el amparo. El artículo 20 de la ley de amparo pues nos establece el plazo. Plazo para la petición de amparo. Vayan subrayando. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de 30 días siguientes a la última notificación. De notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, esto es importante. Durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. O sea que en materia electoral, siempre que estemos en proceso electoral, va a ser de 5 días. Y todo lo demás, pues, es de 30 días. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra de riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos.
así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Revisen las sentencias del 20 de abril de 1993, expediente 54-93. Repito, sentencia del 20 de abril de 1993, expediente 54-93 y la del 11 de mayo de 1993, expediente 477-92. Expedientes 5493 y 477-92. Sentencias 20 de abril y 11 de mayo, ambas de 1993. Cuando hablamos de la definitividad, este otro presupuesto que debe de cumplir el amparo, esto se refiere al agotamiento o ejercicio previo o necesario de todos los recursos que la ley rige. El acto reclamado para atacarlo, podemos decir. Quiere decir que si tenemos un recurso pendiente contra una sentencia, pues no va a proceder el recurso de amparo. Deben de haber sido agotados todos los recursos, bien sea modificándolo, confirmando o revocándolo de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. ¿Qué quiere decir? Que no debe de haber recurso que esté volando por ahí para poder interponer el amparo, porque si no, el amparo va a ser improcedente. La ley de amparo y exhibición personal en el artículo 19 pues nos establece lo que es la definitividad y nos dice que para poder pedir el amparo, conclusión de recursos ordinarios, para pedir el amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Legitimación activa. Este presupuesto es un requisito esencial, pues, el cumplimiento de este presupuesto procesal por parte del peticionario que tenga interés. Es toda aquella persona que se mire afectada. Ellos tienen la legitimación activa. Tienen aquel poder de dirigirse a un órgano jurisdiccional e interponer una acción y una pretensión. Tienen la legitimación activa. Entonces dice que es una persona, cualquier persona que tenga un interés directo en un asunto que le afecte personalmente o menoscabe su patrimonio, sufra las consecuencias jurídicas de la resolución que constituye el acto a reclamar, y es a quien corresponde demostrar la existencia del agravio personal, y directo también recibe el nombre de sujeto activo. La petición de amparo es un acto personalísimo, podemos decir, no lo puede pedir otra persona que sepa que aquel fue agraviado en sus derechos, no lo puede hacer, solo la persona agraviada, es personalísimo, por lo que no puede accionar ninguna persona distinta de quien se presume agraviado, salvo en los casos establecidos en el artículo 25. Leamos y revisemos el artículo 25. Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos.
El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que le han sido encomendados. Y por último, la legitimación pasiva para terminar con los presupuestos del amparo. Este presupuesto procesal está relacionado con la competencia, ya que si cierto órgano fue el que cometió el agravio, contra él se va a interponer el amparo, y la competencia, así como en el antejuicio, lo van a tener órganos ya establecidos. Entonces, la legitimación pasiva, pues este presupuesto procesal consiste básicamente en que la persona o autoridad contra quien se promueva el amparo, si una resolución de la municipalidad de Suchitepeques, por así decirlo, pues ocasionó ese agravio, pues esa va a ser la legitimación pasiva. El legitimación activo voy a ser yo, el agraviado, y la legitimación pasiva la va a tener la municipalidad. ¿Quién va a conocer? Eso vamos a ver en lo que es la competencia del amparo. O sea, contra quien se promueva el amparo, sea el funcionario, persona individual o persona jurídica que haya emitido el acto a reclamar, y que éste se califique como acto de autoridad, de poder, o quien se le denomina sujeto pasivo. Debe tenerse en cuenta que para que se configure la legitimación pasiva, es requisito esencial que exista una relación de causalidad, ¿verdad? Debe de haber una relación ahí entre el acto reclamado y la autoridad impugnada, así como que el acto a reclamar sea unilateral, imperativo y coercitivo. Todo esto va relacionado con lo que es la competencia del amparo, que esa la va a tener la autoridad competente para conocer esa petición. Si yo contra mí cometen un agravio, yo como persona normal, persona individual, voy a iniciar con una petición y se la tengo que iniciar al órgano competente según la institución que haya cometido ese agravio. Entonces podemos decir que la competencia, pues la autoridad competente para conocer de una petición de amparo, dependerá de quién sea la autoridad personal, individual o jurídica que constituya el sujeto pasivo, o sea, la autoridad impugnada. La competencia está establecida en los artículos del 11 al 15 de la ley de la materia, que es la ley de amparo. Miremos en la segunda diapositiva, en esta diapositiva. Pues aquí está resumido de los artículos 11 al 15. Revisemos. ¿Quiénes son los que van a conocer de los amparos correspondientes? Entonces los van a conocer la Corte de Constitucionalidad en única instancia, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y los jueces de primera instancia. A diferencia del antejuicio, recuerdan, aquí no va a conocer el Congreso. Siempre son Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia. Artículo 11. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo,
en los amparos interpuestos. Uno, cuando el agravio sea por parte del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, del presidente o el vicepresidente. Una resolución o un abuso de poder por parte de cualquiera de estos, el amparo lo va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, si lo va a cometer el Tribunal Supremo Electoral, los ministros, viceministros, cuando actúen encargados del despacho, salas de corte de apelaciones, cortes marciales, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Procurador General de la Nación, la Junta Monetaria, los embajadores, jefes de misión diplomática o Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, los va a conocer la Corte Suprema de Justicia. Contra estos viceministros de Estado y directores generales, funcionarios judiciales de cualquier fuero que conozca en primera instancia. Aquí es importante no confundirse alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales. Tenemos que regresar un poquito a geografía, ¿verdad? Para ver si es cabecera departamental, lo va a conocer la Corte de Apelaciones. Si es de cualquier otro municipio, aquí, alcaldes y no comprendidos en el inciso anterior, dice, jueces de primera instancia. El jefe de la Contraloría General de Cuentas, los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas, el director general del Registro de Ciudadanos, las asambleas generales y las juntas directivas de los colegios, consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural. Competencia de jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que interpongan en contra de administrador de rentas, los jueces menores, los jefes y demás empleados de policía, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior, los demás funcionarios o autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados en los artículos anteriores y las entidades de derecho privado. Es importante mencionar cuando hay una competencia no establecida. El artículo 15 nos dice, cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad determinará, sin formar artículo, el tribunal que deba de conocer. En este caso, el tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudare de su competencia, de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad dentro de las 4 horas siguientes. Eso está regulado en el artículo 25. El artículo 15, perdón. Trámite del amparo. Lo vamos a ver en forma sencilla. Todo va a iniciar con una petición. ¿Qué debe de contener esa petición? Revisemos el artículo 21. Requisitos de la petición. El amparo se pedirá por escrito llenando los requisitos siguientes. Y aquí nos dice designación del tribunal ante que se presenta, indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión. Y en el artículo 21 van a encontrar ustedes todos los requisitos.
acompañar una copia de a cada una de las partes y una adicional para el uso del tribunal. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para hacer esta petición? Pues en el artículo 20 nos dimos cuenta que va a ser de 30 días o de 5 días si se está en proceso electoral. Tiene que llenar los requisitos del artículo 21 y se interpone y se realiza la petición. El juez que lo reciba pues va a calificar la petición. Si hay error,